Bien, he titulado esta conferencia La más grande invitación. Y esta es una invitación que ha sido enviada a la humanidad desde que los grandes eventos en torno a la vida de Jesús acontecieron. En Juan 2:19, Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el templo obviamente era un prototipo, y sirvió como prototipo de casi todo lo que Jesús representaba. Y en un sentido, nosotros también podemos llegar a ser parte de un templo espiritual que Dios está preparando. Y Él dice: el que venciere lo haré un pilar en mi casa, en mi templo. Así que hay un templo espiritual que se está preparando. Pero aquí Jesús está hablando de un templo, diciendo este templo, y en 3 días lo levantaré. Bueno, el templo era bastante magnífico. Aquí vemos una réplica de él que fue construido en miniatura, y encontrarán esta réplica en Jerusalén. Y los judíos le respondieron en Juan 2:20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Pero el versículo 21 nos dice de lo que se trataba. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que Jesús estaba prediciendo que él iba a morir y que en 3 días él resucitaría de los muertos. Ahora, los judíos utilizaban una forma de cómputo inclusivo, de modo que si murió antes de la puesta del sol el viernes, ese fue el primer día, el sábado reposó en la tumba, y el primer día de la semana él resucitó, y cualquier porción de un día se consideraba un día completo, de modo que esos fueron 3 días. Y él habló de su resurrección. Ahora, si va a Jerusalén, encontrará este sepulcro en un jardín donde algunos aseguran que es donde Jesús descansó, y parece ser muy probable que este sea el lugar correcto. Y aquí hay un surco, una arboleda, y en esta arboleda debió haber habido una piedra gigante, una piedra plana gigante que pudo haber sido rodada para retirarla, y eso es más o menos lo que parecía. Es un lugar interesante, lo descubrieron mientras hacían unas excavaciones, y cuando se encontraron con esto, se sorprendieron, porque todo encaja tan bellamente en su lugar. En una de las primeras conferencias hablamos de donde Jesús caminó, y vimos algunos datos interesantes en relación a este mismo lugar. El versículo 22 dice en Juan 2, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan 2:22. Ahora, ¿a qué escrituras se estaban refiriendo? Obviamente, las únicas escrituras que tenían entonces eran el Antiguo Testamento. Y por lo que se refiere al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, donde hay una maravillosa historia sobre el Mesías y sobre la forma en que sufriría y moriría, y el hecho de que sería crucificado entre criminales. Y tenían que ser textos como estos a los cuales ellos pensaron. Juan 2:22. Primera de Corintios 15, 14, 17 y 18, esos versículos, toma esta resurrección y nos dice cuál es su importancia. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todas las otras grandes religiones del mundo veneran ante los sepulcros de sus fundadores, pero no es así con el cristianismo. El sepulcro de Cristo está vacío. Y así dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque solo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo pueden ser perdonados mis pecados. Y esto es algo que el mundo debe comprender. Porque existe este movimiento hoy para que todas las religiones se unan como si estuvieran en el mismo nivel una con otra. Pero si quita esta frase, entonces la salvación ya no tiene sentido. Entonces ellos también, los que se durmieron en Cristo, perecieron.
Así que, en otras palabras, aquellos que murieron en Cristo están esperando la resurrección, la cual es garantizada por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él fue los primeros frutos de esa resurrección. ¿Cómo puede ser Él los primeros frutos si la Biblia dice que otros fueron resucitados por Cristo mismo? Y el libro de Judas implica que Moisés fue resucitado. La verdad es que hay personas en el cielo que nunca murieron, como Elías o como Enoc, y que de ellos, si Cristo es los primeros frutos. Había la ofrenda mecida y Cristo, los primeros frutos, resucitó junto con los que salieron de los sepulcros que fueron abiertos y un número de personas fueron resucitadas de entre los muertos en la resurrección de Cristo. ¿Qué hay de todos ellos? Cristo es el garante. En otras palabras, aun si personas fueron trasladadas antes de la muerte de Cristo, fue bajo la presciencia, la garantía de que Cristo moriría y sería resucitado de entre los muertos y vencería al pecado. Por lo que su salvación dependía, al igual que la nuestra, de la muerte y resurrección de Cristo. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿ve la presencia? Dios sabía que iba a tener éxito. ¿Podría haber fallado? Sí, pudo haber fallado. Él era completamente humano y completamente divino. Pero Él nunca utilizó su divinidad ni una vez para protegerse a sí mismo. Ni una vez. Y así que en su forma humana, en su humanidad, Él podría haber fallado, pero Él venció donde Adán falló. Así que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, resucitó, sueltos los dolores de la muerte, de modo que solo en Cristo hay salvación, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 23, 24, 32. ¿Podemos ser nosotros hoy en día testigos de la resurrección de Cristo, sí o no? Sí podemos. Sí podemos, porque solo en Cristo uno encuentra el tipo de transformación que vemos en personas que lo han aceptado y que lo han seguido en todos sus caminos. Sin Él es imposible, por lo que Cristo debe estar vivo. Y si usted elige caminar con Él y tener una experiencia con Él, entonces sabrá que Él no se está pudriendo en algún sepulcro, sino que Él es el que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, después de la resurrección, Jesús da la comisión. Id y doctrinad, enseñad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La plena Trinidad, la plena potencia de la Trinidad. Enseñándoles que guarden, ¿qué dice? Todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. ¡Qué tremenda comisión! Y esa comisión abarca todo. No se puede dejar una parte aquí y una parte allá. Se debe enseñar todo. Por lo tanto, una relación que culmina en el bautismo es basada en la verdad, se basa en la palabra, porque lo que Cristo les enseñó, ya sea a través de los profetas o personalmente, es la palabra de Dios. Y no podemos tomar porciones de ella, la tenemos que tomar toda. Guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Habló Cristo a través de los profetas en el pasado, sí o no? Claro que sí. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Así que todo desde el principio viene de Cristo. El bautismo es mencionado 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Le parece que eso era importante en esos entonces?
Yo lo creo. No es solo una cosa fugaz. Se menciona 80 veces. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, hablando acerca de Juan el Bautista, junto a Salim, que es otro nombre para Jerusalén, porque había allí muchas aguas. Entonces, para bautizar se necesita un poco de agua o una buena cantidad de agua. Se necesita una buena cantidad de agua. Juan 3:23. Por lo tanto, ¿qué significa ser bautizado? La palabra griega es baptizo, que significa bañar, sumergir o hundir bajo el agua. Y debe haber un significado específico también, porque Dios no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace y dice tiene un sentido, tiene un profundo significado espiritual. Dios no es un Dios que dice así es y ya. Así que bautizar significa sumergir bajo el agua, y este es el río Jordán, y aquí es donde Juan el Bautista bautizó porque había mucha agua allí. Mateo 3, 5, 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿qué es el pecado? Hemos aprendido acerca de esto. ¿Qué era eso? La transgresión de la ley. Así que la gente que no vivía en armonía con Dios, venían aquí, confesaban sus pecados, y el bautismo era un símbolo del lavamiento del pecado. Y venían y razonaban, y Juan el Bautista hablaba palabras indecisas o palabras claras y cortantes. Palabras claras y cortantes. Y luego eventualmente Jesús mismo vino a Juan el Bautista, y Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Y le dijo a Jesús, yo no te voy a bautizar, tú debes bautizarme a mí, yo no soy digno de desatar o atar la correa de tus zapatos. Y Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Ahora tenemos una pregunta aquí. Si el bautismo es un símbolo de lavar los pecados, por lo menos es uno de los símbolos, ¿era necesario que Jesús se bautizara? ¿Cometió él algún pecado? No. Él dice, el diablo viene y tiene ¿cuánto de mí? Nada, nada, ni un pecado. Jesús fue el Hijo de Dios totalmente sin pecado y mancha. ¿Por qué era entonces necesario que se cumpliera toda justicia y que Jesús también se sometiera a la ceremonia del bautismo? Porque Jesús no es solo nuestro Salvador, no es solo nuestro Dios, Él es también nuestro ejemplo. Así que Jesús pone el ejemplo, y se dice en la Biblia que si usted sigue a Cristo debería caminar así como Él caminó. Así que estudiar la vida de Cristo es estudiar el caminar cristiano, y Cristo fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3:15, subió luego del agua. ¿Qué es lo que nos dice eso de la manera en que fue bautizado? Debió haber estado sumergido en el agua. Eso es lo que dice. Así que Jesús estaba sumergido en el agua. En ese momento el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Así que el Espíritu de Dios descendió no siendo una paloma, pero sino como una paloma. Ahora, ¿cómo desciende una paloma? Suavemente, suavemente. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, o que yo amo, como dice la Nueva Versión Internacional en inglés, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. Cuando alguien es bautizado, ese mismo privilegio le pertenece. Cuando se sumerge,
lo mismo le ocurre. El Espíritu Santo desciende como una paloma. Y Dios dice, este es mi hijo o hija amada, en la cual tengo contentamiento. De manera que la paloma no necesariamente significa literalmente a una paloma, pero los atributos de una paloma son lo que encontraremos en la función del Espíritu Santo. Eso es algo que vale la pena estudiar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Ahora, la palabra poder allí implica los medios, el mecanismo, los instrumentos, por así decir, para decirlo simple y sin rodeos, para hacer todo lo que Él iba a hacer. Porque Él, siendo completamente humano, y sin embargo completamente divino, no iba a utilizar su divinidad para su propio beneficio. Y en todas las cosas Él fue tentado al igual que nosotros, por lo que Él recurrió al mismo poder al cual nosotros podemos recurrir, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con Él. Hechos 10:38. De manera que el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, Él salió haciendo el bien y predicando el Evangelio de la salvación en Él por los siguientes 3 años y medio. Ahora, los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan. De manera que Juan el Bautista no era el único que estaba bautizando. Y de hecho dice, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero los discípulos bautizaron a la gente según lo que Juan hacía. Ahora, nos planteamos otra vez la pregunta, ¿por qué es que Jesús no bautizó? Porque Él es el que está tipificado en el bautismo. Él es puesto como un ejemplo, pero sus discípulos fueron los que bautizaron después. Juan 4:1-2. Ahora, otra cosa que es interesante sobre el bautismo y el tipo de preguntas que se plantean alrededor del bautismo, porque hoy en día se cree que todo lo que tiene uno que hacer es simplemente decir, aquí estoy listo, y uno viene bautizado y básicamente Cristo pagó por todo y podemos vivir como antes. Pero Jesús colocó a la gente bajo la gracia y luego los llamó a la obediencia. ¿Recuerdan eso? Lo mencionamos anteriormente. El caso clásico fue María Magdalena. Tampoco yo te condeno, siendo puesta bajo la gracia, vete y no peques más, siendo colocada nuevamente en obediencia hacia la ley. Ahora, en este caso en particular había este alto funcionario. Él era el tesorero de una reina, era un eunuco, era probablemente un hombre negro, probablemente, y él viajaba por el desierto, había ido a Jerusalén, por lo que él era judío, era un judío devoto, y él estaba leyendo la Biblia cuando Felipe fue enviado a él. Hechos 8:26-28. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Así Dios habla, hazlo. Y aquí un etíope eunuco de gran autoridad, en virtud de Candace, reina de los etíopes, que tenía el cargo de todos sus tesoros. De manera que él era el ministro de finanzas. Eso es lo que él era. Pero él era un judío, porque él había venido a Jerusalén para adorar. Era la Pascua. Y había venido a adorar en ese día en particular. Estaba él, por lo tanto, familiarizado con los derechos y las leyes y los juicios del sistema judío. ¿Sí o no? Sí. Y era un judío devoto que había venido para adorar. De manera que conocía todo sobre el Antiguo Testamento. ¿Creen que conocía los 10 mandamientos? Por supuesto. Conocía los 10 mandamientos y vino para adorar. Y se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, Hechos 8:26-28.
Y así Felipe llega hasta él, es invitado a subir al carro y se sienta con él y habla con él y le dice, ¿qué lees? Y él dice, estoy leyendo el profeta Isaías. Y él le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él lee un pasaje de la Escritura que habla sobre el Cordero que fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó, ¿sabe de lo que se trata? Y curiosamente el eunuco dice, ¿cómo puedo al menos que alguien me lo explique? Es fascinante. Dios opera así, trabaja a través de las personas e informa a las personas de la verdad por medio de su pueblo. Y aquí estaba un devoto judío que estaba estudiando el libro de Isaías y estaba buscando para encontrar una respuesta, y Felipe estuvo allí para darle esa respuesta. Felipe corrió enseguida a él y lo escuchó leer el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Diversas traducciones dicen, si nadie me lo explica, nueva versión internacional, por ejemplo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y así Felipe se lo explicó. ¿Qué era lo que le faltaba a este judío? Tenía la ley, tenía la Torá, sabía lo que era ser obediente y seguir los preceptos de Dios, pero ¿qué era lo que él no sabía? No sabía quién era el Mesías. Y así que Jesús fue presentado a él por Felipe. Y cuando se dio cuenta de eso, cuando se dio cuenta que este cordero era el que había sido sacrificado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es allí cuando él le dijo a Felipe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Él conocía la ley, conocía la Torá, y ahora había encontrado el tesoro del cielo. Encontró a Jesucristo, el Salvador. Y es por eso que él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, toda esta sección en el libro de los Hechos está escrita en una estructura de quiasmo, lo que significa pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Ahora, si usted tiene alguna de las traducciones modernas de la Biblia, le será difícil encontrar este versículo, porque su Biblia tendrá el versículo 36 y el versículo 38, pero dejará fuera el versículo 37. Compruébelo esta noche si lo quiere. Hechos 8, versículo 37. Y Felipe dijo, la pregunta fue, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Respuesta muy importante. De manera que, ¿cuál era el prerequisito para el bautismo? Creer con todo tu corazón. ¿Por qué cree que algunas traducciones modernas prefieren dejar afuera ese versículo? Y también dicen en el margen que no estaba en el texto original, pero la estructura del quiasmo, que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sería destruida si se dejara ese texto afuera. De manera que ese texto, tal como está en la Reina Valera o en algunas buenas traducciones, debería estar allí. Y dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que era un judío. Jesús dijo, enseñándoles que, ¿lo recuerdan? Todas las cosas que os he mandado.
todas las cosas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy tenemos a gente que no conoce nada sobre los requisitos de Dios y aceptan a Jesús como su Salvador y piensan que pueden seguir como antes sin entrar en armonía con los preceptos de Dios. Así que los judíos tenían la ley y no tenían al Mesías. Hoy queremos al Mesías y no queremos a la ley. Es bastante confuso. En realidad, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, eso es lo que la Biblia dice, ser el grupo que representa todo el Evangelio. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué nos encontramos en la transgresión? ¿Significa eso que nos quedamos en la transgresión? Por supuesto que no. Así que es muy importante. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto era lo que él le faltaba. Él no conocía al Mesías. Y cuando él aceptó al Mesías como su Salvador personal, fue bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:36-38. Así que en todos los ejemplos que tenemos, vemos que la Biblia habla de un bautismo y que es un bautismo de inmersión. Ahora, si nosotros vamos a la iglesia primitiva, veremos que en la iglesia primitiva también se bautizaba por inmersión. Aquí hay una cruz bizantina y una antigua iglesia bizantina y esta está en ruinas, por supuesto, y si camina a través de esas ruinas hay una antigua pila bautismal donde se bautizaba a estas personas. De más cerca se puede ver que allí uno bautizaba por las escaleras, uno bajaba ahí y allí era donde ellos bautizaban. Así que la iglesia primitiva, después de Cristo, bautizaba por inmersión. Esta aquí es una pila bautismal interesante. Esta es también una iglesia bizantina y esta fue construida allí donde vivían los esenes. Y estas iglesias primitivas, todas tenían fuentes bautismales con escalones que conducían hacia abajo. Esto es en el desierto, donde no hay mucha agua, por lo que tenía una pila bautismal más pequeña, pero el bautismo por inmersión es ciertamente posible también aquí, en una fuente como esta. Si usted visita las iglesias antiguas, también nos revelan el método que se utilizaba en los tiempos anteriores. Esta es una iglesia del siglo I en Filipia. Esta era la pila bautismal donde las personas eran bautizadas. Y si se pregunta de dónde se originó el bautismo por aspersión o por infusión, vertiendo el agua sobre la frente de un infante, bien, entonces tienen que ir a Roma para descubrirlo, debido a que es de allí de donde se origina. Y aun si va a algunas de las iglesias más antiguas de Roma, todavía encontrará grandes pilas bautismales. Y aquí en Capodicea, en Turquía, la ciudad oculta de algunos cristianos en la Edad Media, allí también encuentran el bautismo por inmersión. Y tenían estas pilas bautismales profundas, donde uno bajaba por las escaleras y venía bautizado por inmersión. Algunos de los relieves y algunas de las pinturas que tenemos de ese periodo temprano, si vamos a Rusia, por ejemplo, aquí tenemos el bautismo del rey ruso Vladimir el Grande, una pintura de eso, por la iglesia primitiva bizantina. Hoy la iglesia ortodoxa es un vestigio de eso. También vemos su bautismo por inmersión. Y aquí hay un relieve temprano donde Cristo está siendo bautizado en un fresco de África. Y allí lo tienen también de pie bajo el agua. Y el agua llega hasta su cintura. Así que, ¿de dónde sale este bautismo infantil? Si la Biblia habla sobre el bautismo por inmersión. Y si la Biblia dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Puede un niño creer con todo su corazón? ¿Puede un infante tomar una decisión, sí o no? ¿Quién toma la decisión por el niño? Los padres hacen la decisión
por el niño. Y el niño, que no puede tomar una decisión aún, que no tiene la capacidad de comprender, viene cubierto por los padres. El Nuevo Testamento dice, Pablo dice, que si usted tiene un matrimonio y cuando solo una de las personas en este matrimonio está en Cristo, entonces el marido es santificado por la fe de la esposa, o la esposa es santificada por el esposo, y demás que dice, vuestros hijos serían inmundos. 1 Corintios 7:14, texto fascinante. En otras palabras, cuando vemos a los bebés y a los niños pequeños, la responsabilidad de su conducción y su crecimiento y de su capacidad final para tomar una decisión por sí mismos, esta responsabilidad cae sobre los padres. Y Jesús, ¿qué hizo Él con los pequeños? Los bendijo. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y Él los bendijo. Y reprendió a los discípulos cuando trataron de impedir que los niños vinieran a Él. Pero este bautismo infantil no es bíblico. Viene de un rito antiguo, viene de Babilonia. Porque los niños eran dedicados por medio de ese sistema en la antigüedad. Incluso tomaban niños en algunos ritos y sumergían a todo el niño, pero a la mayoría solo le hacían una infusión o lo aspergían. En el sexto siglo después de Cristo tenemos la introducción del bautismo infantil. Ahora, el dios Jano, que era el de la doble cabeza, el que mira adelante y hacia atrás, tenemos lo mismo en el águila de las dos cabezas, que es de donde viene, nació 2 veces. El agua bendita era usada para los bautismos y se creaba tomando una antorcha del altar y sumergiéndola en el agua, que después se convertía en agua bendita. Y hoy es el mismo tipo de cosas. Toman a una vela en algunos ritos desde el altar y la sumergen en el agua y simboliza el dios Sol sumergiéndose en las aguas de la matriz para renacer como Horus, el Salvador. Así es que es de allí de donde proviene este ritual y de donde proviene el agua bendita. La siguiente maldición fue pronunciada sobre los desertores de la Iglesia Católica. Que el Hijo, que sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que sufrió por nosotros en el bautismo, lo maldiga. Sea maldito aquel que dice que los adultos deben de ser bautizados. Ese es el libro History of Romanism, la historia del romanismo, página 510. Así que Roma introdujo el bautismo infantil para entrar en armonía con los antiguos ritos paganos. Ahora, a propósito, puede ver en realidad de dónde esto origina, porque en el rito pagano, el Espíritu Santo y Horus, el dios Horus, son una misma entidad. Y uno, Juno la paloma, era el símbolo del aspecto femenino de la deidad, de modo que si considera el culto luciferiano, entonces Lucifer es a la vez hombre y mujer, Juno y la paloma, y también es considerado como el Espíritu Santo. Eso lo leemos en los libros de Alice A. Bailey, y lo que es interesante aquí es que dice, porque todos son uno, que el Espíritu Santo que sufrió por nosotros en el bautismo, que lo maldiga. ¿Sufrió el Espíritu Santo en el bautismo de la Biblia, sí o no? No. El Espíritu Santo descendió suavemente como paloma sobre Jesús. ¿Quién era el que iba a sufrir y morir? Jesús iba a sufrir y morir. Y ciertamente el bautismo que tuvo lugar no refleja este bautismo, pero refleja el sumergimiento y la muerte del Dios Sol, pero no de Jesucristo. Así que la maldición del catolicismo romano, con la que uno está maldito, si usted representa el bautismo de adultos, nos dice de dónde viene.
El cardenal James Gibbons, La fe de nuestros padres, responde a esta pregunta, o respondió a esta pregunta. Por varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, el bautismo fue conferido por inmersión. De manera que Roma lo admite, que la inmersión total era la forma en que el bautismo tomaba lugar. Pero desde el siglo XII, la práctica del bautismo por infusión, eso es derramar el agua sobre la frente, ha prevalecido en la Iglesia Católica, ya que esta manera es llevada a cabo con menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. ¿Tiene eso sentido? Esto no tiene sentido para nada. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Así que este nacer de nuevo representa una muerte y una resurrección. Y el bautismo representa esa muerte y esa resurrección, la que nosotros experimentamos en Cristo. No fue sino hasta el concilio de Ravenna, en el 1311 después de Cristo, que el rociar y el derramar agua fueron oficialmente aceptados como teniendo una validez al igual de la inmersión en el rito del bautismo. Así que los ritos paganos fueron introducidos suavemente, y hoy en día allí están arraigados, y si no los sigue, entonces usted está bajo maldición. Así que, como con todas las doctrinas extrañas que tenemos en el mundo cristiano de hoy, tenemos que ir a Roma para encontrarlas. Este sistema en que la Iglesia y el Estado trabajan en conjunto para lograr una forma unitaria de religión, que será la adoración última del ángel con la antorcha, el caído, Lucifer. Bien, Roma es muy impresionante, muy espectacular. Esta es la estatua de Moisés, que fue esculpida por Miguel Ángel, y tiene un pequeño corte en la rodilla, y nos dicen que Miguel Ángel miró a la estatua y dijo que era perfecta. Y luego le arrojó el cincel y le dijo, ¡levántate! Y por supuesto no se levantó, solo recibió un pequeño corte en la rodilla. Esa es la historia. ¿Será verdad o no? No sé. El gran Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, el gran constructor de puentes para tomar el lugar de Jesucristo, el que es el puente entre el cielo y la tierra, ciertamente no es él, el Pontífice Máximo, sino es Jesucristo. Así que con todos esos sistemas, nosotros encontramos que Roma es quien está detrás de todo. Y es la que está recibiendo los elogios y la adoración hoy. Se afirma que el bautismo infantil trae al niño a la familia de Dios. Y luego ellos afirman que este es el nuevo pacto que cubre a toda la familia. El bautismo es una consecuencia de la aceptación de Jesucristo como su Salvador personal, de haber aprendido todos los preceptos de Cristo, de haberlos aceptados y de estar conscientes de que somos pecadores viviendo en transgresión a la ley de Dios, y que nuestra única esperanza es que esta mancha sea lavada en la sangre del Cordero, y luego de caminar en armonía con Cristo en su poder por medio de Él. De eso es lo que se trata. Y los niños simplemente no pueden hacer eso. He aquí una fuente infantil que encontrarán en el Vaticano. No hay espacio para inmersión allí. La Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos tenemos allá en el mundo? Muchos diferentes ritos de bautismo. Algunos bautizan por inmersión, por ejemplo, los bautistas, bautizan por inmersión. Otros practican el bautismo infantil rociando. Otros practican el bautismo infantil por infusión. Otros no practican el bautismo con agua, pero afirman solo un bautismo espiritual. Algunos practican el bautismo por inmersión sumergiéndose una vez. Otros practican el bautismo
por inmersión, sumergiéndose 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos practican el bautismo por inmersión 7 veces. ¿Cuál de esos está en lo correcto? La Biblia dice, hay un Señor, una fe, un bautismo. Seguro, tendría que ser muy simple resolver el problema. Uno tiene que ir a la fuente de referencia. ¿No es eso correcto? ¿Y cuál es la fuente de referencia? La Biblia. Entonces, ¿por qué la gente no toma la norma de la Biblia, sigue los dictados de la Biblia, y entonces alcanzaremos a tener un solo bautismo? ¿Correcto? ¿Cuántas veces dice que Jesús fue sumergido bajo el agua? Una vez. ¿Dice en algún lado que el eunuco se sumergió un par de veces? ¿Sí o no? No. Así que debería ser posible tener solo un rito. De hecho, cualquier doctrina en la Biblia tendría que ser discernida siguiendo el mismo método. Si una iglesia dice que esta es la manera y otra dice que esta es la manera y otra dice no, esa es así la manera, y las iglesias se están dividiendo todo el tiempo sobre estos asuntos, seguramente que deberíamos de poder ir a la palabra de Dios y decir, bueno, eso es lo que la palabra dice, hagámoslo de esa manera. Y si puede encontrar una iglesia que dice, esto es lo que la palabra dice, hagámoslo en cada uno de los aspectos, bueno, entonces tendrá un Señor, una fe, un bautismo. Pero desafortunadamente no vivimos en un mundo así. Entonces echemos un vistazo al simbolismo del bautismo para que podamos ver lo que realmente implica. Primera de Pedro 3:21. Y esta agua simboliza el bautismo. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así que cuando usted es bautizado, ¿qué está usted conmemorando? La resurrección de Cristo. Ahora, el mundo cristiano dice, recuerda la resurrección de Cristo haciendo ¿qué? ¿Observando qué? Observando el domingo. ¿Eso no es bíblico? Eso no es bíblico. Usted conmemora la resurrección de Jesucristo mediante la participación en el bautismo. ¿Y saben qué? La Biblia nos dice algo interesante. Nos dice, uno es bautizado, resucita y es bautizado en Cristo. Instituyó Jesús también un mini bautismo para recordarnos de este evento. Sí, Él introdujo el lavado de los pies. Y Él dijo, haced esto todas las veces que hacéis esto, hacedlo en memoria de mí. Haced lo que os dijo. Bienaventurados seréis si las hiciereis, estas cosas. El lavado de los pies es un mini bautismo que nos recuerda del lavado del bautismo, del renacimiento que tuvimos. En un sentido, usted va por la vida y recoge un poco de polvo por aquí y un poco de polvo por allá, y en el solemne rito de la comunión, cuando usted participa en el cuerpo y en la sangre de Cristo, entonces el lavado de pies forma parte de ello. Y la Biblia dice claramente que tenemos que hacer esto. Bendito, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muy pocos lo hacen ahora ya. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Estará el hombre en la cruz? El ladrón. ¿Estará él en el cielo un día, sí o no? Sí. ¿Fue el bautizado? No. Entonces, ¿cómo puede este texto ser verdad? Ven, si tú no tienes una oportunidad de hacerlo, Dios juzgará la intención del corazón. Y al que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero debemos
de tomar todas esas cosas en cuenta. De cierto te digo que el que no naciere de agua, si tiene la capacidad y sabe, debe nacer de agua y del Espíritu. Sin el Espíritu no tiene sentido. No puede entrar en el reino de Dios. Eso es algo muy serio. Juan 3:5. Por lo tanto, si leemos sobre lo que ocurrió en la iglesia temprana, cuando esas conversiones comenzaron a tomar lugar, ellos se quedaron conmovidos profundamente por las palabras de los discípulos después de que habían crucificado a Cristo, y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué significa eso? Dar la vuelta. Uno iba en esa dirección y ahora va hacia la dirección opuesta. Uno se encontraba en el pecado y la transgresión y ahora da la vuelta hacia el otro lado. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2, 37, 38. En otras palabras, la cuestión en juego es que Jesús era el Mesías al que habían crucificado. Ellos quebrantaron la ley crucificando a Cristo porque dice: no matarás, no asesinarás, y ellos lo hicieron. De manera que tuvieron que arrepentirse, tuvieron que aceptar a Jesucristo como a su Salvador personal y tuvieron que ser bautizados. Hechos 2, 38, 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, algunos alegan que este texto dice: está bien bautizar a los niños pequeños. ¿No es eso lo que dice? Dice que cuando uno acepta a Cristo, entonces uno será bendecido, de acuerdo al Antiguo Testamento, por miles de generaciones. Dios actúa según la decisión de uno, y uno le da a Dios el derecho de interceder en su propia vida y de protegerlo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, de manera que cuando uno es bautizado, es dotado con un don especial. Antes de eso, uno puede recibir impresiones por parte del Espíritu Santo, uno puede ser conducido por el Espíritu Santo, pero ahora, en su bautismo, uno recibe el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, porque los hijos están cubiertos por la decisión y la fe de uno. Y para todos los que están lejos, todas las personas, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que va para todos los tiempos. Primera de Samuel 15:22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que si Dios dice esto, y si Dios dice que uno tendría que arrepentirse y ser bautizado, entonces eso es lo correcto de hacer. Efesios 4, 11, 13, Reina Valera Antigua, dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dones que Dios va a impartir durante el bautismo? Durante el bautismo. Para el ministerio. Para el ministerio. Es para la perfección de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos reciben una parte. E incluso la persona más humilde recibe una parte. Incluso aquellos que prácticamente no tienen ninguna gran habilidad, pueden ser también ellos tan bendecidos por Dios y se convierten en poderosos y gigantes dentro de la iglesia. Algunos tienen la capacidad para orar, algunos tienen diferentes dones, algunos tienen dones de la hospitalidad. ¿Quién es más importante? El que hace que alguien se sienta como en su casa y confortable y consuela a la gente, o el que habla el Evangelio. ¿Quién es más importante? El uno no es más importante que el otro. ¿Puede uno decir al otro: no te necesito? Bernabé era conocido por su espíritu suave y por hacer que la gente se sintiera a gusto. Y eso es tan importante como cualquier otro gran don, de ser un
evangelista o un pastor o un maestro. Sea cual sea el don, Dios da a cada uno según como Él, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, esto nos dice una vez más que lo que vemos allá en el mundo no puede ser correcto. No se puede tener 1,000 o 2,000 fees o más. Hay una fe, un Dios, una fe, un bautismo, hasta que todos lleguemos a esta armonía. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los miembros del cuerpo, ahora, somos nosotros. Podemos ser partes integrantes de diferentes cuerpos que enseñan diferentes cosas, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dicen? Si hay una verdad, un bautismo y una fe, podemos tener diferentes fees y diferentes enseñanzas sobre asuntos que absolutamente que no son bíblicos cuando los comprobamos con la Biblia, ¿sí o no? No. Sin duda tenemos que entrar en armonía cuando se trata de los asuntos de la fe. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que se habla de la unidad en el Espíritu. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Romanos 12, 4, 6. De manera que Dios, durante el bautismo, cuando se convierte usted en parte del cuerpo de Cristo, uno es dotado con el Espíritu y se le otorga poder para hacer lo que Dios lo eligió que haga dentro del cuerpo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Ahora, escuchen atentamente. Hechos 5:32 dice, el cual ha dado Dios, el Espíritu Santo, a los que, ¿qué dice allí? A los que le obedecen. Así que todos reciben el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? No. Usted tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. De lo contrario, ese texto no se puede aplicar. Tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. Así que, en otras palabras, el eunuco era obediente a los preceptos de las Escrituras, pero no sabía quién era el Mesías. Hoy en día, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, también tenemos que aprender a obedecerle, ¿sí o no? Tienen que ser ambos. Y este es un asunto muy importante. Será un factor decisivo en el final de los tiempos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Implica eso morir, sí o no? Sí, implica morir. Y por lo tanto, cuando uno va bajo el agua, uno deja de respirar. Y eso simboliza la muerte. Pero si continúa siendo meramente un símbolo, entonces no es un verdadero bautismo. Si yo muero la muerte del hombre antiguo y resucito siendo el mismo hombre antiguo, ¿es eso un bautismo genuino? No. De manera que si no se me enseñan los preceptos de Cristo, si no se me enseña cómo volver en armonía con Cristo, entonces esa muerte y esa resurrección no tienen en realidad sentido. Tengo que saber cómo entrar en armonía con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, ¿saben ustedes que el mundo musulmán acusa el cristianismo de ser una religión fácil? Porque todo lo que uno tiene que hacer es arrodillarse y decir, bien, Señor, perdóname. Y luego uno se levanta y puede hacerlo nuevamente. Y puede ir a, digamos, que si uno es católico romano, uno puede ir al sacerdote y puede confesar el pecado y ya se desaparece. Y luego uno puede cometerlo de nuevo y regresar y confesarlo, cometerlo de nuevo, regresar y confesarlo. Y uno siempre podrá recurrir a esta confesión. Y luego si uno está en el pecado, cuando uno muere, uno recibe la última unción. Y aun cuando uno esté muerto, y todo esto viene eliminado. Eso no es cristianismo, eso es paganismo. Y no es cierto. Los musulmanes dicen que si usted comete algo malo, uno paga el precio de inmediato. Así que si uno es un ladrón, se le corta la mano. Uno la pierde.
uno la pierde. Si uno es un ladrón 2 veces, entonces es difícil de robar. A uno ya no le quedan manos. Eso es lo que ocurre en algunos de esos países. Así que uno paga por lo que ha hecho. Y por tanto, ese es el verdadero pago por la transgresión. El cristianismo es una religión fácil, ellos dicen. Y el cristianismo falso lo es. Porque la gente abusa de la gracia de Cristo como una excusa para seguir llevando el estilo de vida que tenían antes, ¿correcto? Pero el verdadero cristianismo exige una pena de muerte. De tal manera que uno muere y uno viene sepultado con él por medio del bautismo en la muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que también nosotros andemos en, ¿qué dice? En vida nueva. Romanos 6, 3, 4. No puedo vivir la vida antigua. Tengo que ser transformado. De manera que cuando recibo el conocimiento del Hijo de Dios, quien murió por mí, y se me enseñan todas las cosas que Él ha mandado, y acepto que me encuentro en la transgresión a la ley de Dios, y acepto el don de la salvación en Jesucristo, y soy bautizado, sepultado con Cristo en el bautismo. Así que cuando Jesús murió, potencialmente toda la humanidad murió con Él. Y cuando resucitó, potencialmente toda la humanidad resucitó con Él. Pero Dios honra nuestra libertad de elección. Y cuando elegimos seguirlo, aceptamos ese rito de morir en Cristo y resucitar en Cristo, y recibimos una vida nueva, renacidos. Y a menos que recibamos esta vida nueva, no somos salvos. Tenemos que entrar en armonía con Cristo. Y Cristo observó los mandamientos de su Padre, ¿sí o no? Sí. Entonces debemos de observarlos nosotros también, sí. Así que la obediencia es un prerequisito. La gente no quiere eso hoy en día, quieren una gracia barata. Dicen, todo lo que tengo que hacer es creer y soy salvo. Sí, uno tiene que creer, pero si no hay obediencia, entonces uno es un transgresor de la ley de Dios. Y si uno quebranta uno los quebranta a todos los mandamientos. Y uno será juzgado por la ley. Por la ley de Dios. Jesús dice a los que dicen, pero Señor, Señor, ¿acaso no hicimos en tu nombre esto y aquello, y echamos fuera demonios e hicimos lo que se necesitó? Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí él, para maldad, utiliza la palabra anomia, que literalmente significa en contra de la ley de Dios. Hoy en día existe una doctrina que se llama anomianismo, lo que significa eliminar la ley de Dios. Anomía. No se puede tener una sin la otra. Uno no puede tener la salvación en Cristo y al mismo tiempo evitar regresar en armonía con Él. Esta es la razón por la cual Él murió por nosotros. ¿Por qué murió por cada uno? Para salvarnos. Así que, para que podamos vivir esta vida nueva, tenemos que renacer. Les diré algo. Si uno realmente se convierte en un cristiano y realmente sigue a Cristo en todos sus caminos y es bautizado, y uno resucita en Cristo y en Él, por medio de Él, camina la vida de Cristo, nadie lo reconocerá a usted. Sus viejos amigos dirán, ¿quién es Él? No lo conocemos. No quiero estar con Él. Ya, aléjense. Se lo garantizo. Yo perdí a todos mis viejos amigos cuando me bauticé. Cuando empecé a caminar con el Señor y regresé a la armonía con los preceptos de Cristo, todos mis amigos se fueron. Yo no quería beber con ellos ya. Yo era un aguafiestas, en cierto sentido, porque yo no quería hacer las cosas que hacía antes. Y mi propia familia tampoco me reconocía.
Así que ese es el tipo de vida nueva que uno debe llevar. Pero gracias a Dios que uno hace muchos nuevos amigos y hay una nueva familia. Así que muerte a nuestra antigua forma de vida pecaminosa, eso es muy importante. De lo contrario, no es cosa verdadera. La sepultura de nuestros pecados en la tumba acuosa del bautismo y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Una que está en armonía con los preceptos de Cristo. Segundo de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Totalmente nueva, totalmente nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Totalmente diferentes. Puede causar trastornos en una casa si uno acepta y el otro no. El antiguo marido ya la reconoce, o la esposa no lo reconoce al marido. ¿Quién eres tú? Ya no te conozco. Tú eres tan diferente, has cambiado totalmente. ¿Qué te pasó? Y muchas veces ni quieren conocerlo a uno. Y solo la oración y la paciencia y la bondad puede hacer frente a un problema como ese. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, esa es la definición, es la única que hay en la Biblia, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Es muy claro, Romanos 6:6. Así que Jesús lo pagó todo y no hay nada que yo pueda hacer, nadie puede guardar la ley de Dios en ningún caso, es imposible. ¿Eso es bíblico, sí o no? Bien, ¿es eso bíblico o no? No, no debemos servir al pecado. ¿Puedo hacerle mi propia fuerza? No, solo en Cristo. Pero, ¿puedo dejar de robar? ¿Puedo dejar de mentir? ¿Puedo dejar de hacer trampa? ¿Puedo dejar de mirar donde no debería mirar? Porque tengo poder sobre este cuello, ¿verdad? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Si quiere morir al pecado, ¿debe saber de lo que es pecado es? Sí. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la Biblia, Romanos 3:20. Así que si quiero morir al pecado, ¿debo de conocer la ley, sí o no? Sí. Así que, ven, hoy en día tenemos un problema totalmente diferente al que el eunuco se enfrentó. Él conocía la ley, pero él no conocía a Cristo. Hoy conocemos a Cristo, pero no conocemos a la ley. De manera que tenemos que entrar en la plenitud de la estatura de Cristo. De manera que, así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Así que morimos con Cristo en el rito del bautismo, somos resucitados en una nueva persona, totalmente nueva, brillantemente nueva. Ahora, nuevos, si tiene un coche nuevo, ¿cuántas abolladuras, deformaciones tiene cuando lo compra? De hecho, si usted toma su flamante coche y ve una pequeña raspadura ahí, ¿qué le va a usted a decir al vendedor? ¡Hey! ¿Qué es eso? Después de conducir ese coche por 20 años, ya a nadie le importa, ¿saben? Pero cuando el coche es nuevo y uno se pone muy quisquilloso, ¿verdad? Bien, así es como uno está brillantemente nuevo. ¿Cuántas faltas puede haber en ese coche? ¿Qué sucede si usted conduce por el camino y empieza a escuchar un ruido y se va a regresar de un golpe? ¿Qué está pasando aquí? ¿No se suponía que era nuevo? Nuevo significa nuevo, persona totalmente nueva. ¿Cuántas abolladuras, deformaciones, cuántos pecados, cuántos de lo que sea hay en este nuevo individuo? Ni uno solo. Se han ido todos. Usted se presenta ante Dios como si nunca hubiera pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto, pero yo estoy vivo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que si me jacto y digo, yo tengo el poder de hacer esto ahora, y yo tengo el poder de hacer aquello ahora, eso no es tampoco bíblico. En Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20.
Es fantástico, es fantástico. Yo no me convierto en un títere de Cristo. Cristo no me controla como un títere y dice, eres una marioneta, tienes que hacer esto, lo que sea, y esto y el otro. No, yo tengo la libertad de elegir. Y elijo seguir a Cristo. Y cada día el diablo me preguntará, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Estás loco? Mira lo que tengo que ofrecerte. Él tiene solo un montón de potasa, no tiene nada. Y así que yo elijo día tras día de seguir a Cristo. Así que el bautismo conmemora la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hace. En segundo lugar, simboliza la muerte y la sepultura del viejo hombre de pecado. En tercer lugar, representa la resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, indica el lavado del pecado. Hechos 22, 16. Eso es lo que el rito del bautismo representa. Ese es el simbolismo. Cuando uno es levantado del agua, ¿qué le pasó a Jesús? La paloma descendió. Así que cuando uno es levantado del agua, uno es una nueva persona en Cristo. Entonces, uno recibe el don del Espíritu, sea lo que sea, como Dios quiere. ¿Saben que muchos se sientan en la iglesia preguntándose, ¿cuál es su don? Bueno, yo no tengo ningún don. Nada me pasó a mí que yo recuerde. Si no están dispuestos a caminar con Cristo, ¿van a tener una experiencia con Él, sí o no? Muchos ejercen sus dones todos los años y ni siquiera saben que están ejerciendo un don. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Ese texto es usado tan incorrectamente hoy en día. Creer significa todo. Uno tiene que creer todo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Eso significa volver a la armonía con los preceptos de Cristo. Y bautícense, lávense, sean renacidos. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque solo en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiere decir eso que hubo algunos que no recibieron su palabra? Claro, muchos no la recibieron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. De modo que al cuerpo de Cristo fueron añadidas 3,000 personas. Ahora, hoy es un bautismo en masa en el Jordán. Mucha gente va al Jordán para ser bautizados. Miles y miles y miles van a ser bautizados. Y me pregunto si ellos entienden la plenitud del rito del bautismo. Es agradable ser bautizados por inmersión, porque esa es la manera bíblica. Y de hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta el bautismo por inmersión. Hecho en otras iglesias, si fue hecho según la manera bíblica. Y uno puede convertirse en miembro simplemente por profesión de fe. Y aquí una joven siendo bautizada en un lago, y ellos dicen, la Iglesia Católica dice que era menos inconveniente hacerlo de esa manera. Bueno, Cristo lo hizo y yo me quedé sorprendido por esta persona. Tomé esta foto en Alemania, donde esta joven fue bautizada. ¿Qué ven allí? Hielo flotando alrededor. Increíble. Eso es determinación para ser bautizado. ¿No están de acuerdo? Eso es determinación. Vamos a echar un vistazo a los pasos para la salvación y los veremos según la Biblia. Número 1, uno tiene que aceptar el sacrificio de Cristo. Romanos 3:23. Uno tiene que creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y tienen que creer que esta es la forma en que se hace. Hechos 16:31. Número 3, uno debe de confesar. 1 de Juan 1:9. Y debe de haber una decisión. Apocalipsis 3:20. Debemos de tener todos estos 4 componentes.
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por tanto, todos deben nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Uno debe ser una persona nueva, uno que regrese a la armonía con Cristo, porque uno no va a entrar en el reino de otra manera. Por lo tanto, tiene que nacer de nuevo. Todos pecaron. Hechos 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe abarca a los hijos. Maravilloso. Todos pecaron, tengo que aceptarlo y debo de creer en los méritos de Cristo y tengo que confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados. De modo que si tengo un bautismo sin una confesión, ¿es válido? No. Y nos limpia Él de toda maldad. Primera de Juan 1:9. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esto es lo que amo sobre el carácter de Dios. Él no forza a nadie. ¿Qué hace Él? Él está a la puerta y llama. Él no forza su camino para entrar. Así que, ¿qué debe hacer uno en el análisis final? Uno debe aceptar la invitación, debe abrir la puerta e invitarlo a entrar en su vida. Ahora, ya sabemos lo que bautismo significa. Significa también que yo vengo a formar parte de la iglesia de Cristo cuando soy bautizado. Porque por un espíritu somos todos bautizados. No 10 espíritus, no 20, no 1000, ni 2000, un espíritu. Somos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Sea que seamos judíos o griegos. Ahora, recuerde que la palabra judío se utilizaba para los primeros cristianos también y que se los consideraba todavía como judíos o griegos, sea siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Solo hay uno, hay solo una verdad, no hay 10 verdades, miles de verdades. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Así que cuando uno acepta el rito de bautismo, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, cuando uno se bautiza, uno se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo debe de ser el que enseña cuántas cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un cuerpo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. Sí, el bautismo por inmersión es personal, pero también es corporativo. Quiere decir que uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hay sobre el rebautismo? Si uno ha sido bautizado, digamos que uno ha sido bautizado de una manera que no está de acuerdo según la totalidad del principio bíblico. ¿Qué pasa entonces? ¿Se debe de volver a bautizar? Bueno, veamos lo que ocurrió en Hechos 19:1-5. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Así que habían aceptado a Cristo, eran creyentes, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Cristo implica convertirse parte del cuerpo de Cristo y recibir el don que le otorga el poder para predicar a Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:1-5.
Ahora, una vez más, algunas denominaciones van a decir, bueno, eso significa que solo debemos de bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús mismo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la porción mesiánica. Sí, tiene que darse cuenta de quién es el Mesías. Pero cuando uno es bautizado, uno viene bautizado en la plenitud de la divinidad. Uno no es solo bautizado proporcionalmente o en una parte, sino en Cristo no hay salvación. Pero Cristo y el Padre son ¿qué? Uno. No puede ser bautizado en uno sin que sea bautizado en el otro. Es imposible. Así que el bautismo por inmersión, rebautismo es necesario. Si uno cree que ha recibido un bautismo bíblico total, entonces, como he dicho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce ese bautismo y puede convertirse en parte del cuerpo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús por profesión de fe. Pero si uno cree que es mejor ser bautizado en la plena verdad, entonces el rebautismo, es también bíblico. Así que Dios trabaja a través de su iglesia. Eso es muy, muy importante. Hechos 9:6. Aquí está uno de los más grandes discípulos de Cristo. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el mismo Pablo. Pablo en el camino a Damasco tiene una visión y él ve a Jesucristo y se da cuenta de que él está en la transgresión, que él está persiguiendo a Cristo porque él persigue a sus seguidores y se arrepiente y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ¿sabes, Pablo? Te he llamado para que seas un apóstol a los gentiles y quiero que vayas a todas las partes del mundo y que prediques el Evangelio de Jesucristo. No pasó eso, nada de así, ni siquiera al poderoso Pablo. Esto es lo que ocurrió. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No es eso fascinante? Dios no trabaja fuera de su cuerpo. Él guía a la gente, Él alimenta, conduce a la gente, pero en el análisis final, Él los va a guiar hacia el cuerpo. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ese era el discípulo que Dios había elegido de entre los hermanos para decir a Pablo lo que él tenía que hacer. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Es un texto muy importante. Dios no levanta a la gente afuera, para ir y decirle al cuerpo lo que debe de hacer. Él los envía al cuerpo para que se les diga qué hacer. ¿Tiene eso sentido? Así que estos son principios bíblicos muy importantes donde uno puede encontrar solidez en la fe de uno mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Así que al final de los tiempos, Dios obrará para que haya un cuerpo que no solo predica el bautismo por inmersión y la salvación en Cristo y en Cristo solamente, pero que también enseña todas las cosas, los preceptos de Cristo. Y de la misma manera como Cristo dio un ejemplo en todas las cosas, ellos también tienen que dar el ejemplo en todas las cosas. Así, si Cristo dijo, te he dado un ejemplo con el lavado de los pies, entonces esa denominación debe practicar el lavado de los pies. Si Cristo dijo, bautismo por inmersión, entonces esa denominación debe bautizar por inmersión. Si Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces esa denominación debe guardar los mandamientos, ¿correcto o no? Cada cosa debe de estar en armonía con la palabra. Y si no lo está, entonces es un problema. El mensaje de los tres ángeles. Solo hay una denominación en el mundo
que predica el mensaje de los tres ángeles. No hay otra. Usted puede buscar por toda esta tierra, de norte a sur, de este a oeste. Solo hay una denominación cristiana que enseña el mensaje de los tres ángeles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Dios va a traer a todo el mundo a una decisión. Muy pronto, todo este mundo tendrá que tomar una decisión. Y en ningún momento durante todas esas conferencias les he dicho que si uno no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno está perdido. De hecho, he dicho, el pueblo de Dios está en todas las iglesias. Pero Dios va a llamar a todos a cuentas. Y Él va a decir, elige la marca de la bestia o la marca de Dios. Una de dos. Sean sellados con el sello del mundo o sean sellados con el sello de Dios. Hicimos un gran estudio sobre lo que eso implica. El sello de Dios, el sábado, es un símbolo de obediencia al dador de la ley en todos los aspectos. Y las ovejas tendrán que escuchar, ya sea en un sentido o en el otro. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que el predicar la palabra hace parte del Evangelio de la salvación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Él dice, yo no ruego por el mundo, oro por aquellos que están dispuestos a obedecer. Ahora sé que hemos pasado muchas cosas juntos. Y como lo fue en los días de antaño, así será en nuestros días. Pero no estoy desanimado. ¿Saben? Hemos visto los números declinar y declinar y declinar. Y eso es normal. Cuando uno predica la plenitud de la obediencia en Cristo y el aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, no es tan popular como la predicación de algo que es menos problemático. De manera que se tiene la idea de que esta es una enseñanza dura. ¿Realmente tengo que cambiar mi vida? ¿De verdad tengo que morir? ¿El viejo hombre de pecado tiene que ser realmente enterrado? ¿No puedo quedarme con un poco de él? ¿No puedo estar en un poco de transgresión? ¿En verdad tengo que entrar en armonía con todos los preceptos del Decálogo? ¿No podré seguir observando el domingo, por ejemplo? ¿No es acaso posible? Esta es una enseñanza dura, ¿saben? Requiere mucho. Sí, lo requiere. Requiere mucho. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nada de nuevo allí. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hemos visto exactamente lo mismo pasando aquí. Exactamente lo mismo. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué contestaron? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Sí, solo hay una verdad, y esa verdad es el camino, y la verdad, y la vida, y conduce a Cristo, y Cristo nos lleva a la obediencia, entonces no hay otro camino. Por tanto, cuando nos enfrentamos a una decisión, ¿voy a hacer esto o no voy a hacer aquello? Si quiero tener vida y sé lo que es correcto y no lo hago, entonces se convierte para mí en ¿qué? Dice la Biblia. En pecado. Por lo que tengo que tomar una decisión. Algunos dirán, hay muchas cosas que no comprendo todavía. Hay mucho que no entiendo. No puedo tomar una decisión. No entiendo muchas cosas. ¿Por cuánto tiempo podrán posponerlo de esta manera? Probablemente para siempre. Yo tampoco lo entiendo todo. Ciertamente que no.
Y supongo que voy a seguir aprendiendo por el resto de mi existencia, aún por la vida eterna. Veamos lo que la Biblia dice sobre esta cuestión. Salmos 97, 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Yo creo que todos los que estamos sentados hoy aquí hemos estado juntos por toda esta serie. Hemos hecho tanto juntos. Y todavía ustedes están sentados aquí, así que yo sé que han disfrutado de esta luz. Tal vez no fue fácil, pero escucharon. Salmo 112:4, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Uno comienza a entender cómo todo encaja. Hay tantas preguntas. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué lo otro es de otra manera? ¿Cómo podemos todos pertenecer a la misma cosa? ¿Cómo es uno salvo? Todas esas preguntas. Si uno es realmente recto de corazón, Dios le da la respuesta. Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. De manera que si no está basada sobre la palabra, si no es bíblica, entonces esa luz no es necesariamente de Dios. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que se va a hacer más brillante y más brillante y más brillante conforme uno continúa, ¿sí o no? Sí, uno nunca puede llegar al punto donde uno puede decir, lo entiendo todo. De otra manera, lo puede hacer a un lado. Que lo puede hacer a un lado. No, ustedes saben, yo he descubierto una cosa. Puedo tomar una novela, puedo tomar un libro de ciencias. Soy un profesor de fisiología. Hay un libro de fisiología que he utilizado durante mucho tiempo. Ni siquiera tengo que molestarme en levantarlo más. Puedo ir a mi clase y puedo recitarlo de memoria. Solo dejarlo ahí. No necesito verlo otra vez. El libro no cambia. Es exactamente el mismo. Ayer, hoy y mañana. Nuevas cosas. Sí, bueno, uno tiene que mantenerse al día. Pero por ese libro no me preocupo. Pero la Biblia la he estado estudiando durante 16 años. Y todavía estoy grandemente impresionado por lo que leo en el versículo que yo pensaba conocer. Cada día. Uno aprenderá para siempre y para siempre. Por lo tanto, esta razón para no seguir a Cristo en plenitud es una que uno nunca superará, salvo que uno tome un paso de fe. Ninguno de los sacerdotes y los gobernantes creyeron. Esta es una pregunta muy importante. Si esto es verdad, si esto es verdad, ¿cuántas conferencias hemos tenido juntos? Me olvidé. Lo que han sido, 30, no sé. Y en cada una de ellas, ¿les parecía que era la verdad, sí o no? ¿Puedo ver algunas manos? ¿Quién dice que le parecía como la verdad? ¿Puedo ver un par de manos? Bueno, ahora, si esto les pareció la verdad, si esta es la verdad, entonces, ¿dónde están todos los peces grandes? ¿Por qué no están aquí? ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos los teólogos y los sacerdotes y los pastores y estos y aquellos? ¿Por qué no están todos apresurándose a venir, si esto es verdad? Pues nunca cambió nada. En el pasado tampoco lo hicieron. Juan 7:32. Y los principales sacerdotes enviaron alguaciles, guardias, para que le prendiesen. Ni siquiera se molestaron a ir a escucharlos por sí mismos. Solo enviaron a alguien. Vayan y desháganse de ese hombre. Es irritante. ¿Saben qué es lo agradable sobre la fe que profeso? Es que no tengo que ocultarla. Puedo entrar en un lugar público, puedo reservar la sala más grande en el mundo y puedo estar allí y puedo predicarla. Y nadie podrá decir que no es así. Porque yo nunca dije una palabra, solo coloqué una cita tras otra en la pantalla. ¿No es eso cierto? ¿No es eso lo que hicimos? Entonces, ¿qué harían si llegaran y dijeran, no lo escuchen? ¿Y qué si Roma viniera y me condenara y dijera, ¿cómo se atreve este hombre a decir esas cosas? Y me arrestaran por decir estas cosas. Todo lo que voy a decir es, nunca he dicho una palabra, ellos mismos lo dijeron, vayan y arréstenlo a ellos. Ellos lo dijeron, vayan y arréstenlos a ellos. Así que esta fe no es algo que se sacó del aire, está basada en el fundamento bíblico y yo la puedo defender en todas partes. No tengo que ir golpeando como un ladrón a la puerta de atrás y pasarle un folleto para obligarlo a hacer esto o aquello.
No los forcé a estar aquí. Están todos sentados aquí por su libre elección, escuchando y comprobando versículo por versículo, revisando. Tengo allí una carta de una persona aquí que fue al internet para ver si es esto realmente así. Me encanta eso. La pregunta de este día oscuro, buscó la fecha. Increíble, allí lo dice. Día oscuro de Nueva Inglaterra. Hasta el día de hoy es inexplicable. Y me traen y dicen, sí, mira, ha sido confirmado. Cada palabra. Cada palabra. Los jefes de los sacerdotes enviaron a oficiales para ir y detenerlo. El versículo 46, ellos regresaron y dijeron a los sacerdotes, lo sentimos, ¿dónde está? Lo enviamos para detenerlo. Y ellos dicen, pero saben, nadie habló jamás como este hombre. Nadie jamás les dio tanto sobre qué pensar como lo hizo Jesús. Versículo 47. Así que también ustedes se han dejado engañar. Replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Bueno, estamos en lo mismo, en el mismo barco. Afortunadamente, incluso en los tiempos bíblicos, muchos de los fariseos y de los escribas creyeron. La mayoría de ellos no creyeron, pero muchos de ellos sí creyeron. Nicodemos creyó, a pesar de que vino en el medio de la noche, temiendo que pudiese ser visto, pero él creyó. Y él se convirtió en una fuerza después de eso. Y yo les digo que son miles y miles los que están aceptando esta verdad. Miles, hay millones en todo el mundo aceptando esta verdad. Y siendo añadidos cada día, miles sobre miles sobre miles. En América del Sur, todos los días, 2 o 3 mil personas se añaden. Cada día. Ahora, añada esto a lo largo del tiempo, millones de personas están viniendo a esta verdad. Si hacen encuestas y averiguan cuántos adventistas del séptimo día hay, entonces encontrarán que en las encuestas hay más adventistas del séptimo día que en los libros de la iglesia. Esto es fascinante. Si un gobierno hace una encuesta en su país preguntando a qué denominación pertenece, hay más adventistas del séptimo día en ese país que en los libros de la iglesia. ¿Qué les dice eso? Que en sus corazones ellos han aceptado esta verdad, pero no han dado aún el último paso. Hay iglesias completas, incluyendo al pastor, iglesias completas que están viniendo a esta verdad. ¿Por qué? Porque hay tanto en ella que no se puede negar. Y otros dirán, así que también ustedes se han dejado engañar. Juan 7:47, ninguno de los otros le han creído. Bueno, tal vez no se han molestado en estudiarlo. Algunos dirán, es que el precio es demasiado alto. No quiero pagar este precio. Tengo que renunciar a demasiado. ¿Y qué es lo que uno tiene que renunciar? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 23:39. Es profundo que Dios debe elegir algo tan simple como la obediencia, un día, para hacer una diferencia entre el bien y el mal. Absolutamente increíble. Voy a esperar hasta que el Espíritu me mueva. Usted sabe, realmente yo sé que esto está correcto, pero usted sabe, realmente aún no me quiero dar un paso todavía. ¿No es esta una frase que la gente usa? Bueno, Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Si usted sabe que algo es correcto, hágalo. Yo no soy uno de esos evangelistas que va a estar aquí al frente poniendo presión, porque todos esos tiempos hemos hablado a sus mentes y ojalá que a sus corazones también. Pero sin duda, me gustaría que sus corazones y sus mentes trabajaran juntos. Esta es su decisión, no la mía. Yo no tengo que forzarlos. Ustedes deciden si esto está correcto o incorrecto. Tal vez cree realmente que no sabe todavía o aún no está seguro. Eso es razonable. Y entonces dice, pero yo deseo aprender más acerca de esto porque creo que es lo correcto. No quiero tener nada más que ver con ello. Eso es también su decisión y de nadie más. Y causará división. Yo sé que si acepto esto, mi esposo o mi esposa se van a asustar. Podría perder a mi novio o a mi novia, a mi trabajo, mi familia se va a volver loca. Loca. La mía se volvió loca. Mi primo hizo así sobre la mesa.
y dijo, esta es tu mitad y esta es mi mitad. Nunca pondré un pie en tu casa otra vez. Éramos mejores amigos, siempre estábamos juntos, comíamos juntos, bebíamos juntos, nos reíamos juntos, llorábamos juntos. Así. No ha regresado a mi casa en 16 años. Es duro. Mi familia, algunos de ellos realmente saben que es la verdad, pero quieren dar un paso, no quieren dar un paso. Es increíble, asombroso. Y otros, familias enteras, simplemente lo aceptan, no lo puedo entender, me enloquece, estoy celoso. Familias enteras, el padre, la madre, el tío, el novio, la novia, di estudios bíblicos en mi casa a un grupo de personas. Y una joven estaba saliendo con mi hijo, y mi hijo la trajo al estudio bíblico. Así que empezó a escuchar al estudio bíblico. Lo siguiente que hizo, ella trajo a su hermana, eran metodistas. Ella trajo a su hermana. La siguiente cosa que hizo, ellas trajeron al padre, y después trajeron a la madre, y después trajeron a los otros novios y los demás, y cada uno de ellos, sin problemas. Increíble. A veces funciona así, uno no sabe, pero sí puede también causar división. Mateo 10, 34, 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La palabra va a ser la espada. Y eso que va a ser la única arma que tenemos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben qué? La Biblia tiene todos estos asuntos tratados. No hay manera de salirse de esto, aparte de decidir. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Ahora, eso implica una cruz. Eso significa que es una carga. Uno tiene que levantarla y tiene que seguir a Cristo. Esto no significa que somos individuos desdichados y miserables, pero si hay una cruz, es una carga. ¿Y saben cuál es la mayor carga? La mayor carga ya no es uno mismo. La mayor carga es, ¿cuántos de ustedes han sentido lo mismo? ¿Cómo voy a convencer a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia? ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? ¿Puedo ver algunas manos? Puedo ver algunas manos. Esta es la carga. La carga es de la misma manera que Cristo tenía una carga por almas. Mi esposa se sentó y lloró cuando escuchó estos mensajes por primera vez. No por ella misma lloraba, sino por sus padres. Su padre, ella amaba a su padre. Él era un hombre tan amable, ahora ella está muerto, tan bueno, tan generoso. Era tan divertido estar cerca de él. Él pertenecía a la nueva era, probablemente un alto masón, un ocultista, y adoraba al diablo. Increíble. Eso da miedo. No sé qué pasó con él al final. Lo cuidamos hasta que murió. Mejor dicho, mi esposa lo cuidó. Y hacia el final de su vida nunca más dijo una palabra negativa. Y lo que ocurrió en su mente está entre Dios y él. Deseo, espero, creo que voy a verlo en la resurrección. Pero todos tienen una cruz y tenemos que seguirlo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. ¿Cree que Dios lo dejará solo con esa cruz para llevarla a solas? No. Allí dice, yo te he creado, te puse nombre, y no hay nada que temer. Él es el que dice, no temas. Esos son los asuntos. Eso es lo que hemos discutido todo este tiempo. Hay mucho más.
Ni siquiera hemos empezado aún. ¿Hemos tenido un seminario sobre Daniel? No. ¿Hemos tocado aquí y allá sobre Daniel? ¿Hemos tenido un seminario de Apocalipsis? No hemos tocado aquí y allá en el Apocalipsis. Pero ¿por qué hablo sobre esos dos libros? Porque ellos conciernen en particular nuestro tiempo, el final de los tiempos. No hemos tocado Isaías, que es toda la Biblia en una palabra profética. Mi libro favorito, Isaías, increíble. Hay tanto consuelo en ese libro. No hemos leído los Salmos juntos para determinar los que nos dicen. Algunos de ellos son escatológicos, algunos de ellos son mesiánicos, algunos de ellos son consuelo, algunos son sobre lo que significa arrepentirse. No hemos leído la Torah juntos, no hemos hecho nada. Hemos dado un vistazo a los preceptos y a los principios. Hay mucho más que aprender. Y vamos a continuar con esto. Aunque yo me voy a ir y ya no voy a estar aquí, no soy yo en el que ustedes están interesados. Ustedes están interesados en Jesucristo. Él es todo lo que realmente importa. Y cuando entran en un cuerpo, es a quien sirven. Sirven a Jesucristo. No mira a su alrededor y dice, ¿por qué esta persona aquí? ¿Y por qué esta persona no está haciendo lo que está bien? No es de nuestra competencia saber si está haciendo bien o si no está haciendo bien. Nuestra competencia, nuestra tarea es de seguir a Cristo y de seguir a sus preceptos. Y tenemos que entrar en armonía. Eso significa que yo puedo ir a mi hermano y decir, escucha hermano, ¿por qué sigues haciendo esto cuando la Biblia en realidad dice que esto y aquello y el otro? En amor, uno puede hacer eso, no hay nada de malo con eso. No esperan la perfección, pero esperan la verdad. Y no se den por vencidos hasta que hayan encontrado toda la verdad. Eso es lo que se trata. Y sigan a Cristo, y Él los ayudará, no teman. Él los ha redimido. Así que ese es el asunto. No es que hayamos terminado, pero el asunto es que hemos llegado al punto donde podemos tomar una decisión. Por eso me gustaría invitar a todos los que han decidido, al que ha llegado a la conclusión de que esto es verdad, que se quede después del final de la conferencia para que podamos discutir cómo continuar. ¿A dónde vamos después de esto? ¿Qué hago para cumplir con el rito del bautismo? ¿O he sido ya bautizado? ¿O no estoy listo aún? ¿De qué debo hacer? ¿Dónde encuentro más? ¿Qué debo hacer? Uno no puede simplemente huir del cuerpo de Cristo. Ellos venían añadidos cada día. Por lo tanto, quisiera invitar a todos los que están convencidos que hasta ahora hemos escuchado verdad, a que se queden aquí cuando terminemos. Y vamos a hablar brevemente, solo brevemente juntos, respecto a lo que vamos a hacer en camino hacia adelante. Algunos de ustedes sienten que tal vez están listos para el bautismo. Algunos a lo mejor sienten, yo quiero unirme al cuerpo. Algunos podrían sentirse de manera diferente. Vamos a hacer eso después de esta reunión. Sin presión, nada de eso. Es solo su decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por la verdad. Gracias por la palabra que es verdad, desde la primera página hasta la última. Y gracias por el ejemplo que nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti y a seguirte en toda obediencia. Señor, por favor, entra en nuestros corazones y en nuestras mentes y ayúdanos a tomar decisiones correctas, a fin de que te sigamos por doquiera que tú nos guíes, y no a donde el hombre intenta guiarnos, a cualquiera de nosotros. Gracias por todas las personas que están aquí esta noche. Y gracias, Señor, que estás hablando a cada uno de nosotros. Señor, hay muchos que han conocido esta verdad por años, incluyéndome a mí mismo. Y yo también esta noche, junto con ellos, quiero volver a entregar mi vida a ti. Y decir, Señor, a lo mejor me resbalé a lo largo del camino, o a lo mejor he cometido errores. Pero sé, Señor, que por tu gracia el hombre justo cae muchas veces, pero tú lo levantas de nuevo. Así que los que quieren volver y entregar sus vidas a ti, que ellos puedan también tomar una decisión esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.